Bien, entonces vamos a comenzar con la materia de ética y valores. Y para ello, quiero que alguien de ustedes, que guste, me diga qué entiende por esto, por ética y valores. ¿Qué entendemos por ética y valores? ¿Alguien que diga yo? ¿No? ¿Nadie? Son las reglas que rigen nuestra sociedad, ¿no? Ok, son las reglas que rigen nuestra sociedad, perfecto. ¿Alguien más quiere decir, aportar algo más? A ver, Nayeli. Por ejemplo, en ética es bueno, para mí, por ejemplo, ser honesto. Ok. En valores, pues lo mismo, si cometemos a lo mejor algún error o algo, pues tener el valor de aceptarlo, ¿no? Ahí entra todo lo que es educación, lo que se dice por favor, gracias y todo eso, ¿no? Exactamente, de acuerdo con usted. Entonces, así es, ética y valores, como ustedes lo mencionan, son esas reglas que nos rigen como sociedad, pero también tiene que ver con nosotros mismos, con nuestra moral, con nuestra educación, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante que aprendamos ética y valores? Bueno, pues aquí radican varios puntos, pero puse únicamente 3. Y uno de ellos es dar servicio a la comunidad. También es importante para el bien común y para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque se espera que nuestras decisiones, sí, nos afectan a nosotros mismos, ya sea con consecuencias buenas o con consecuencias, pues, adversas, que no nos favorecen tanto. Pero también nuestras decisiones pueden afectar a alguien más, pueden afectar a terceros, de manera directa o de manera indirecta. Es por eso que para nosotros es necesario aprender ética y valores. ¿Para qué? Para que al momento de tomar decisiones no afectemos de manera negativa a las demás personas y esto favorezca a nuestra comunidad y esto también busque el bien común, el bien de nuestra sociedad, el bien de, por ejemplo, nuestra familia, el bien de nuestra casa, por ejemplo, o de nuestra colonia en un determinado momento. Entonces, todo esto nos ayuda para vivir en sociedad. Ahora, ¿qué es la ética? Para ustedes, ¿qué es la ética? ¿Qué es la ética? Díganme, para ustedes, ¿qué es la ética? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Ok, Yaris, dígame. Pienso que ética también incluye la responsabilidad, ¿no? Ok. ¿Cómo? A ver, ¿cómo lo ejemplificaría? Bueno, por ejemplo, si tenemos algún compromiso laboral, pues también por ética se tiene responsabilidad y se tiene, se pueden manejar horarios y no sé, ¿no? Tener. Ok, tener ese compromiso, ¿no? Exacto, compromiso. Muy bien, gracias, Aris. ¿Quién más me puede decir qué sería la ética para ustedes? La ética sería la toma de decisiones de una persona ante una situación. Ok, toma de decisiones de una persona ante una situación. ¿Cómo lo ejemplificaría? No sé, en diversas circunstancias que se presentan en la sociedad, tú decides la decisión que vas a tomar, sea buena o sea mala, pero lo haces conscientemente. Ok, lo haces con conciencia. Perfecto, César. ¿Quién más me puede decir qué es la ética para ustedes? Yo mismo. Dígame, José Manuel. Estudia el bien y el mal dentro del comportamiento humano, como dice mi compañero, en la toma de decisiones de hacer o no hacer algo. Perfecto, exactamente. Entonces, de hecho, ¿les estoy presentando alguna diapositiva? No. No, ¿verdad? Ok. Ok, permítanme un poco, por favor. Les digo, no se me desesperen, ténganme un poquito de paciencia con esta computadora.
Porque ya se tragó. Bueno, pero sí, ok, entonces la ética sí tiene que ver con esos valores, tiene que ver con lo que nosotros somos como personas, con lo que hemos aprendido y con, pues sí, nuestra conciencia, ¿sale? Ahora les voy a pasar un video, solo déjenme que esto me permita hacerlo. Retirar, ya está. Ustedes me dicen cuando ya se vea algo, por favor. Ya. ¿Listo? Ok, bien. La escena que acabamos de ver está tomada de la película Troya de Wolfgang Petersen y nos narra un episodio muy conocido de la Ilíada que ha sido considerado siempre emblemático para explicar en qué consiste la ética. Aquiles, dolido y enfurecido por la muerte de su amigo Patroclo en manos de Héctor, lo reta a un duelo personal ante las puertas de la muralla y le da muerte en esa pelea. Sediento aún de venganza, ata su cadáver a un carro y lo arrastra repetidas veces alrededor de la ciudad amurallada en presencia de sus conciudadanos y sus familiares y se lleva consigo luego el cadáver con la intención de entregarlo a los perros. Es precisamente en el momento en el que Aquiles desata su furia para ensañarse con el cadáver de su enemigo muerto, que comienzan a oírse y a multiplicarse las voces que reclaman un basta ya, basta de semejante desmesura. El reclamo no se refiere a la muerte de Héctor en el duelo, porque esa lid era considerada legítima por todos, sino al ensañamiento y a la crueldad de Aquiles. La ética es en el Bien, entonces aquí vemos en este fragmento de la Ilíada cómo Aquiles busca, o más bien cobra venganza por la muerte de su amigo. ¿Su amigo cómo se llamaba? Patroclo. Patroclo. Y su enemigo, Héctor. Héctor. Perfecto, ya tiene estrellita. Entonces, aquí, Aquiles busca esa venganza, tiene sed de venganza por la muerte de su amigo, pero en ese tiempo, en esa época, pues era bien visto buscar venganza, ¿cierto? Es decir, era aplaudido, por así decirlo, que Aquiles matara a Héctor, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque buscaba una venganza. Sin embargo, lo que hizo después de matar a Héctor es lo que se considera una desmesura, es decir, lo que ya estaba fuera de la ética, fuera de lo bueno o de lo que se consideraba como bueno. ¿Por qué? Porque además de matarlo, lo arrastró por toda la ciudad amurallada y además quería echar su cuerpo a los perros. Es decir, ya no era solamente matarlos, sino que ahora era ensañarse contra el cuerpo o contra el cadáver de su enemigo. Bien, esto tiene que ver con la ética. ¿Por qué? Porque la ética va a ser la experiencia de la mesura en la convivencia humana y la conciencia de los límites que no debieran sobrepasarse. ¿Para qué? Para que se haga posible la ética y para que tenga sentido. ¿Por qué? Porque si pasamos los límites de la ética, entonces ya no estamos hablando de algo que está permitido o, por ejemplo,
Si no ponemos algún límite, entonces ya no habría ética, no tendría sentido hablar de ética, no tendría sentido hablar de lo que está bien y de lo que está mal. Así que aquí tenemos estos límites. El límite del territorio interior o lo permitido, que sería la mesura o el sentido de lo que está bien, de lo que es correcto, y el límite de lo prohibido, el territorio exterior, donde radica la desmesura o la crueldad. Sin embargo, a lo largo del tiempo, al pasar del tiempo, hemos visto que estos límites han sido puestos y quitados por la misma sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, antes era bien visto que las familias o que alguna persona tuviera esclavos. Era bien visto. ¿Por qué? Porque eso le daba pues una posición en la sociedad, eso le daba un rango. Entonces, por ejemplo, las personas blancas podían tener esclavos negros y era bien visto, no era crueldad. ¿Por qué? Porque antes se consideraba que los seres humanos de tez negra pues no eran seres humanos, no se les consideraba seres humanos, no tenían derecho. Después, con todas estas pues revoluciones y levantamientos, se llegó a establecer el límite, es decir, ahora es un delito tener esclavos, tener personas como esclavos, o al menos llamarlo así, ¿no? Pero bueno, es un delito. Entonces ahí vemos que los límites de nuestra ética se pueden ir moviendo, se pueden ir haciendo más anchos o más cortos. Esto dependiendo de la sociedad, dependiendo de la época, dependiendo de muchas cosas que se mueven en el mundo. Así que sí, hablamos de ética, sí, hablamos de algo correcto, de algo que no está correcto, que no está bien, pero esto sencillamente se puede ir moviendo, se puede ir trasladando de lo que estaba bien, ahora se puede ir a lo que ya no está bien, o de lo que estaba mal, ahora se puede recorrer el límite y decir, pues ahora está bien. Eso es parte de la ética, parte del ser humano. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Sí, no, muchas, pocas. No. ¿Segurísimos? ¿Segurísimos, segurísimos? Sí. Vale. ¿Ya se están durmiendo? No. Bueno, espero que no, por favor. Bien. Ahora, la ética, o más bien, ¿cuál es el centro o lo interesante de la ética? Bueno, la cuestión central de la ética es el rechazo al daño. ¿Por qué? Porque estamos hablando de límites entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Por lo tanto, aquí hay un rechazo al daño, es decir, no estamos de acuerdo en que se maltraten a los animales, por ejemplo. No estamos de acuerdo que se maltraten a los animales, es por eso que vamos a luchar para que existan leyes que los protejan. Y se está logrando y se ha logrado. O, por ejemplo, no estamos de acuerdo en que se abandonen a las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Por ser mayores, por tener enfermedades, porque sus hijos, hijas, familiares ya no quieren cargar con ellos. ¡Ay, qué bonito perrito! Bueno, entonces, perdón, sí llego a distraerme un poco. ¿Qué les estaba diciendo? Sí, de las personas mayores. Entonces, nosotros estamos rechazando el daño. ¿Por qué? Porque sabemos que no es correcto que las personas mayores sean desplazadas o sean humilladas o sean abandonadas. Y es por eso que se han hecho leyes, se han creado leyes a favor de ellos. Así que la ética, la cuestión central de la ética es precisamente esa, el rechazo al daño. ¿A quiénes? Pues a las personas, a los animales, a cualquier objeto que merezca esta apreciación. Y aquí yo puse una imagen en donde podemos ver indignación, en donde podemos ver una protesta. Aquí dice, por ejemplo, somos la voz de las mujeres que ya no están. Cuéntanos bien, en las calles somos miles. Esto
con respecto a las manifestaciones que se han dado últimamente debido a los casos de los feminicidios, debido a la violencia contra la mujer, aunque, repito, o aunque aclaro, la mujer no es la única que sufre de violencia, también los hombres, también los niños, los adolescentes, los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este momento, en esta época, en estos tiempos, las que se están levantando en contra del daño, rechazando el daño, pues son, en este caso, las mujeres, ¿vale? No quiere decir que sean las únicas, pero en este momento es lo que se está viviendo. Así que aquí podemos ver esta parte de la ética donde hay donde se han traspasado tanto esos límites de lo que está bien y lo que está mal, que ha causado esta protesta y esta indignación. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Segurísimos? ¿Segurísimos? Perfecto. Bien. Ahora, la ética va a ser la manera en que una persona o una sociedad tiene de concebir su sistema de creencias valorativas, es decir, de sus valores que ya están establecidos en la sociedad, en la persona. También la ética es la manera en que una persona o una sociedad se comporta efectivamente en la vida. Entonces, la ética tiene dos partes. La primera es esa concepción que nosotros tenemos de nuestros valores, cómo los concebimos para nosotros, cuáles serían los más importantes, qué es lo más importante en la vida. Por ejemplo, yo podría decir, no, pues para mí lo más importante es la responsabilidad. Si no eres responsable, no puedes pues triunfar en la vida. Por ejemplo, para mí. ¿Por qué? Porque así me educaron, porque esos son los valores que a mí me inculcaron. Por ejemplo, alguien más dirá, no, para mí lo más importante es el amor, porque si no tienes amor, entonces no vas a poder respetar a tu prójimo, no vas a poder ser compasivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la concepción que nosotros tenemos de nuestro sistema de valores. Pero la otra parte de la ética es cómo nosotros lo llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar muchísimo de valores. Puedo decir, pues el respeto, el amor, la responsabilidad, la tolerancia, la humildad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos valores para mí son lo mejor porque te hacen una mejor persona, porque puedes convivir en sociedad. Puedo hablar y hablar y hablar y hablar y hablar de valores. Pero ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa cuando nadie me ve, por ejemplo, no? Los estoy practicando, lo estoy llevando a cabo en mi vida diaria, realmente me estoy rigiendo por lo que digo que es valioso para mí, o nada más se queda en palabras, o nada más se queda en conocimiento, ¿no? Eso es algo interesante, algo importante que constituye al ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro actuar, en nuestro diario vivir, pues ponemos en práctica los valores que consideramos valiosos, que consideramos más importantes. Y a través de eso, pues vamos a poder tener estos límites bien definidos en nuestra ética, ya que si no los definimos, entonces podemos movernos hacia lo que está correcto, hacia lo que no es correcto, ir y venir y sin mayor problema. El problema es que no estamos teniendo, ¿cómo decirlo? Una postura firme en cuanto a lo que nosotros creemos, en cuanto a nuestras convicciones. Claro, ¿debemos ser flexibles? Sí, pero eso no quiere decir que nos neguemos o que neguemos nuestra, por así decirlo, nuestra esencia, ¿no? No negar lo que nosotros creemos firmemente o realmente. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Segurísimos? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Tampoco? ¿Seguros? Ok, bueno, les aviso.
En menos de un minuto la plataforma nos va a sacar, les decía que cada 40 minutos nos saca la plataforma para que ustedes vuelvan a entrar con el mismo enlace, ¿de acuerdo? Pero ahorita en menos de un minuto nos saca. Bien, mientras tanto, continuamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ética y la moral? Bueno, la ética va a ser esa reflexión teórica sobre la moral. Aquí dentro de la ética vamos a tener esa teoría, esa reflexión y además en la ética se tratan de responder las preguntas, por ejemplo, ¿qué es la moral? ¿Cómo se fundamenta? ¿Cómo se aplica la reflexión a la vida cotidiana? Aquí es más de reflexionar, aquí es más de